Hola, buenas. En esta segunda parte lo que vamos a hacer es explicar la forma en cómo los elementos que queremos nosotros representar en un documento HTML eh, podemos nosotros estructurarlos de tal manera que vayan quedando de forma ordenada. ¿Bien? Por lo tanto, dentro de las secciones que tiene el framework, ya lo instalamos, ¿cierto? Explicamos cómo importar algunos elementos necesarios para que el framework funcione correctamente, o los estilos en este caso funcionen correctamente. Vamos a analizar la opción grid. En el fondo son cómo está conformado en este caso nuestro documento web, nuestro documento HTML, y principalmente de acuerdo a lo que dice el framework de Materialize. Habla de que existe un container, que más adelante vamos a explicar cuál es la función del container, pero tenemos que saber también que la mayoría de las etiquetas que utiliza el framework eh, es por medio de una etiqueta denominada div. Ya esta etiqueta es una etiqueta contenedora, es decir, que nosotros podemos definir más etiquetas dentro de esta etiqueta div, y obviamente además de eso las etiquetas desde ahora en adelante, para poder acceder a las propiedades o al estilo, si quisiéramos que una etiqueta tenga una cierta apariencia de Materialize, en este caso, tenemos que utilizar un atributo dentro de lo que es el HTML denominado class. Bien, por eso es muy importante ir conociendo las propiedades de Materialize, porque para poder acceder a esas propiedades, en el fondo lo podemos hacer por medio de ese atributo. Y básicamente lo que representa esto es que hay una propiedad que se llama container que hace, o sea, cumple una función. Y esa función la vamos a explicar más adelante. Bien. Lo que tenemos que saber es que, como les mencionaba, ¿cierto? Las etiquetas div es una etiqueta contenedora, y como podemos ver hay una etiqueta div que tiene una propiedad row, es decir, representa a una fila, y esa fila en este caso tiene 12 columnas. Por lo general, los frameworks, ¿cierto? Bootstrap, Materialize, dividen el ancho, bien, del documento HTML o de nuestro archivo HTML, lo divide en 12 columnas, bien, de esa forma, en donde nosotros podemos tener un control o tener alguna etiqueta que ocupe todo el ancho del documento o de la pantalla en este caso, o que ocupe a lo mejor la mitad de la pantalla o tres cuartos de la pantalla, etcétera. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a representar? En el fondo vamos a visualizar qué es lo que hace este código que tenemos acá. Bien, lo vamos a copiar, vamos a ir a nuestro documento que habíamos creado en el video anterior y lo vamos a pegar. Bien, ordenamos el código. Y fíjense que hay una propiedad que se llama row, que en este caso representa las filas. Y por otra parte, hay una propiedad llamada call, pero además de eso, hay un espacio y significa, o perdón, hay otra propiedad que se denomina S1. En el fondo, ¿qué significa esto? Que hay una columna que ocupa solamente una celda o representa a un espacio de las 12 columnas que nosotros podemos dibujar. Bien, por lo tanto, esto lo que representa, lo vamos a ejecutar. Esperamos un ratito. Ahí está. Entonces, ocupa todo el contenido, ¿cierto?, del documento, y básicamente son 12 columnas. Bien. Ahora, si lo quisiéramos representar con un color, es bastante simple. Después vamos a hablar de los colores, pero acá, por ejemplo, podríamos definir un color blue, por ejemplo. Bien, guardamos, actualizamos, y nuestra fila cambia a un color blue. Bien, ahora, por otra parte, nosotros podemos, además de eso, nosotros podemos a nivel de Materialize entender un poco la estructura de esto. Ahí voy a cerrar algunas páginas. A ver, ahí. Además de eso, también nosotros podemos decir que
Porque aquí, como podemos ver en este ejemplo, cada, aquí, cada elemento que yo dibuje en esa columna va a ocupar solamente ese espacio. Bien, donde hay un 1, ocupa ese espacio, es un espacio bastante reducido. Bien, ahora, ¿qué pasa si quisiéramos una columna que ocupe todo el ancho? ¿Verdad? Porque aquí tenemos 12 columnas distintas. Por lo tanto, nosotros podemos ir a la página de Materialize y aquí fíjense que tenemos dos ejemplos. Bien, lo vamos a pegar aquí abajito, ordenamos el código y si nos fijamos, cuando guardemos y actualicemos, si nos fijamos, bueno, perdón, detecta el proyecto y actualizamos, fíjense que existen columnas, aquí no se ve muy bien por el fondo del color, ¿cierto? Entonces le vamos a poner un color a esta columna, también podemos poner colores por columnas y el tema de los colores, como les mencionaba, lo vamos a ver en el siguiente video, pero por mientras le vamos a poner a este red, a esta celda le vamos a poner yellow y a esta le vamos a poner green, por ejemplo. Al guardar, fíjense que tenemos una fila en donde ¿qué fue lo que habíamos especificado acá? Ese texto que vemos aquí le estamos diciendo que la columna ocupa los dos espacios. Entonces rellena todos los elementos de 12. ¿Bien? Ahora, por otra parte, también nosotros podemos decir lo siguiente. Quiero que la siguiente columna, ¿verdad?, que ocupe el tamaño de 6, que es esa que tenemos aquí, y la que resta también ocupe el tamaño de 6, que es desde aquí, desde la mitad hacia acá. ¿Bien? Si nos fijamos, cuando nosotros colocamos una fila y varias columnas hacia abajo, si cumplo las 12 columnas, las otras automáticamente las va dejando hacia abajo. ¿Bien? Por lo tanto, básicamente esa es la forma en cómo nosotros podemos trabajar. ¿Bien? Ahora, por otra parte, lo que nosotros podemos hacer también con Materialize tiene que ver con los desplazamientos. Es decir, que vamos a copiar esto de aquí, bien, lo vamos a pegar acá como otra fila, ordenamos el código, borramos los spam para que solamente la idea acá es entender cómo trabaja las filas y las columnas, en donde nosotros podemos decir lo siguiente. A este le vamos a poner blue de nuevo. Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? De nuevo, ahí. Acá. Estamos diciendo que hay una fila, ¿cierto? Hay una nueva fila que ocupa las 12 columnas, ¿cierto? O sea, todo. Pero ¿qué estamos diciendo acá? Con esta propiedad. Esta propiedad le vamos a poner un color yellow de nuevo. Esta propiedad lo que dice es que ocupa 6, ¿cierto? Pero deja libre las 6 primeras. ¿Bien? De esa manera. O le podríamos decir, por ejemplo, que deje libre la primera. ¿Bien? Entonces nosotros podríamos hacer eso. ¿Bien? Entonces deja libre la primera y desde la primera ocupa 6 columnas hacia acá. Entonces ahí uno puede ir jugando con en dónde ubicar ciertos componentes. ¿Bien? Entonces nuestro documento va a ser mucho más fácil poder ordenarlo y obviamente poder estructurarlo, y obviamente con los formularios va a ser mucho más sencillo también ahora poder dejar un formulario de manera ordenada. ¿Bien? Entonces eso es lo que significa esta propiedad de aquí. O sea, si yo cambio aquí la propiedad por S4, por ejemplo, estoy diciendo que deja 4 espacios libres y desde ahí hacia abajo, desde ahí hacia adelante, perdón, crea 6 columnas de color amarillo. O sea, que ocupe 6 columnas el siguiente componente. Bien, lo actualizamos y parte desde la posición 4, deja 4 libres. Entonces desde aquí, desde la posición 5 hacia la derecha, ocupa 6 elementos. Bien, lo otro importante de esto es que es responsivo, ¿cierto? Nuestro tamaño se va adecuando a la resolución o al tamaño del navegador. Bien, entonces
¿Cuál es la idea de esto? Obviamente es ir trabajando, porque ahora fíjense que cada vez que queramos trabajar con algunos elementos de un formulario, ya sea con manejo de imágenes, hacer un menú, por ejemplo, es necesario estructurarlo de esta manera. Bien, ahora, lo que les mencionaba también, antes que se me olvide en este video, hasta ahí termina, ¿cierto? Todo eso, ahí. Existe un container que es opcional, ¿ya? Que encierra a todo el documento, o sea, parte desde ahí y termina aquí al final. Ordenamos nuestro código y básicamente lo que va a hacer el container, fíjense que voy a actualizar la página, hace un margen solamente, ¿bien? O sea, si quiero dejar todos mis componentes con un margen, lo podríamos hacer con un div container, pero como les digo es opcional. A veces muchas personas no les gusta que el formulario o algunos elementos queden muy pegados a la pantalla, ¿cierto? Muy pegados al borde, perdón, al margen de acá. Entonces lo que hacen lo dejan en un contenedor, ¿bien? Eh, Espero que les sirva esta forma de cómo trabaja, cómo ordenar los elementos. Eh, y la idea es que con un formulario o cuando empecemos a crear las etiquetas que estamos trabajando en el curso, ¿cierto? Podamos representar algo de una manera mucho más tangible. ¿Bien?